abordando ahí en varones. Es que dejo a la pastora que se desahogue, ¿verdad? Y luego ya yo le platico. Porque tiene razón, ¿verdad? Pero ya habíamos estado platicando ahí en varones y vamos a ver la posibilidad de que atiendan a Luis por fuera del seguro, con un médico particular, porque la verdad es que en el seguro no le hace nada y cada que se pone grave y lo llevan al seguro, lo dejan ahí en la sala de donde apenas entran, no sé cómo se le llame ahí, urgencias, y dura días en una silla, no hay cama. Y luego, como está ahí y no lo pasan a cama, no lo pasan a cuarto, no le dan medicamento, no lo atienden, no le dan consulta. Y lo tienen a veces inclusive en ayuno muchos días. Entonces, cada vez que se pone mal y va al seguro, en lugar de componerse, baja 1 kilo, 2 kilos. Entonces, esto va, la verdad, va mal. Por eso estamos muy enfadados con esta situación del servicio médico que hoy se vive. O sea, lo tenemos que vivir para darnos cuenta de que hace falta un verdadero cambio. O sea, porque eso que nos dicen todas las mañanas, analícelo, no es cierto. Y no es hablar mal, pero de hecho tenemos que orar por todos nuestros gobernantes. Pero, pues la realidad es otra. Vamos a muy probablemente a poner por ahí un número de cuenta, y digo muy probablemente porque ahorita lo reviso con la hermana José, ahorita ahí lo verá la pastora. Vamos a poner un número de cuenta para poderle estar ayudando, apoyando, para reunir la cantidad necesaria y llevar a Luis con un médico particular y también medicamentos. ¿Sí? Vamos a hacer un último esfuerzo para levantar a nuestro hermano Luis, porque la verdad es que cada día que pasa es vital para ellos. Están en una situación extrema. Muy bien, ya sacando eso. Es que cuando usted va y ora por la persona, créame que duele. Duele y da mucho enfado, da mucho coraje no poder hacer más. Bueno, vamos a la palabra y vamos a iniciar. Perdón, me acordé de algo, pero le digo que se me sube lo tarango, usted disculpe y se me van los detalles. También el próximo sábado son los bautizos, decía la pastora correctamente. La granja, fíjese, déjeme le platico algo, la granja prácticamente el grupo de varones la patrocinó, prácticamente el grupo de varones la pagó. Así que se pusieron las pilas y gracias a Dios por los varones. Todavía falta ahí un piquito, pero ya eso créame que es lo de menos. Yo les decía, y por eso ellos se pusieron las pilas a cooperar, yo les decía que en otras ocasiones habíamos rentado granja, habíamos rentado alberca y no la estábamos aprovechando. O sea, estaba ahí y teníamos los asadores y teníamos la alberca, pero no estaba la gente, porque no nos acompañaban. Iban los que iban a bautizarse y algunos inclusive se bautizaban y se iban. Pero la idea de ir a un lugar así es que sí celebremos los bautizos, que usted sirva de testigo y convivir como iglesia. Si usted no se va a bautizar, si usted no tiene a nadie que acompañar así directamente, vaya y acompañe a sus hermanos, pasar un buen rato. La granja va a estar disponible desde las, creo, 9, 10 de la mañana hasta todo el día, hasta que oscurezca. Así que podemos pasar un muy buen día, muy agradable. Mire, una de las últimas veces que estuvimos en una alberca, los poquitos que fuimos, gracias a Dios, yo me la pasé visitando cada mesa, ¿verdad, hermana? Allá la hermana llevó unos burritos muy buenos, no me acuerdo quién llevó un pollo, no me acuerdo quién. No, hombre, pues yo andaba como juez de MasterChef. Entonces, con esto le digo que podemos llevar lo que esté a su disposición. Si usted quiere llevar unos sándwiches para compartir, llévelos. Si quiere llevar un pollito, llévelos. Si quiere llevar carne, los varones creo que quieren prender carbón, lleve también sus 5 o 6 kilos de carne, no sé qué. Su porción de carne, de lo que usted considere.
Si va a llevar algo así como la carne, póngase de acuerdo con el hermano Jaime, que era el que estaba más centrado con la onda de prender el carbón, para que no vaya a ser que usted llegue con la carne y lo va y no hubo carbón. ¿Sí me explico? Entonces vamos nomás a asegurarnos con eso y todo lo demás, todos compartimos ahí. Y luego, como lo hacíamos en el mundo secular, pues cada quien lleva lo que se va a tomar. Pero estamos hablando de Coca-Colas, estamos hablando de aguas frescas, de horchata, ¿ok? Entonces vamos a pasar un muy buen rato, un muy buen día el próximo sábado, no se lo pierda, invite gente, invite de su familia, amigos, vecinos, y verá que la vamos a pasar muy bien. Y ahora sí vamos a la palabra. Y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a iniciar leyendo a partir del versículo 3. Primera Timoteo 6, 3. Y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ese es el contentamiento, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y termina versículo 11 diciendo: mas tú, hombre de Dios, mas tú, pacto vivo, oye y huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque el día de hoy, Señor, revelarás un misterio para nosotros tus hijos. Revelarás ese gran misterio de la piedad, donde entenderemos, Señor, que la gracia es nuestro Señor Jesucristo y que por medio de Él es que podemos, Señor, estar unidos a ti, cerca de ti, y que tú crezcas cada día más en nuestra vida, en nuestro corazón. Permite que esta enseñanza quede grabada en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros miembros, y la podamos llevar a la práctica, y todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. En este pasaje de Timoteo, Pablo le habla precisamente a su hijo Timoteo, a su discípulo, y le enseña acerca de la sana doctrina. Y una palabra que, si usted se dio cuenta, repite constantemente en esta porción que leímos es piedad. Y la piedad, y la piedad. Nos habla de cómo mucha gente se desvía de la sana doctrina y empieza a contender con palabras y con otras ideas que a veces no tienen nada de ganancia, o en la mayoría de las veces no tienen nada de ganancia. Yo creo que a usted le ha sucedido o le ha pasado que va y escucha unos sermones y unos palabrones que cuando sale el domingo no sabe ni qué escuchó.
que de repente dice, wow, versículos por aquí, versículos por allá, y palabras y aquí y allá, pero que no nos dejó en claro qué es lo que querían decir. O que en muchas ocasiones, con tanta palabrería, nos quieren regresar a la ley. Y quieren que entendamos cuestiones de la ley, siendo que ya estamos viviendo en una gracia en Cristo. En otras muchas ocasiones únicamente escuchamos gente que nos quiere entretener, porque convierte esto de la gracia, esto de la iglesia del Señor, en un negocio. Y es necesario decirlo. También nos habla Pablo y le dice a Timoteo que el contentamiento es importante. Y el contentamiento es meramente contener sustento, que usted pueda llevar su vida con sustento, que tenga que comer, vamos a decirlo así, y abrigo, dónde vivir, con qué taparse. Para Pablo ese es el contentamiento, o sea, y para Dios eso es lo único que se requiere para poder tener una buena vida en el Señor. Ciertamente no estamos peleados con que usted necesite y desee un poco más, pero eso no se debe de volver el objetivo de su vida. Debe de ser un aliciente únicamente para seguir trabajando, seguir prosperando, seguir luchando, pero no debe de volverse lo principal en su vida. Porque la raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero. Precisamente hablábamos un poco de esto en varones. Y cuando hay cualquier cosa, y sobre todo el dinero está muy presente en la mayoría de la gente, cuando hay cualquier cosa que le impide a usted tener una sana relación con Dios, eso se llama idolatría. Y algo muy, muy latente en la vida de cada uno de nosotros es el amor al dinero. Y se lo voy a decir por qué. Ya ahorita entramos a tema esto, me voy a salir poquito de lo que hoy vamos a predicar, pero voy a hablarles poquito de esto porque va a ser una especie de fe de ratas. Sí sabe a qué me refiero con eso, ¿verdad? El domingo pasado yo abordé el tema de los diezmos y las ofrendas. No lo abordé desde un punto de vista de un evangelio de la prosperidad, ni para que usted dé más, ni para que usted entregue todo. Lo abordé desde una perspectiva para que usted se beneficie de algo que el Señor dejó en nuestras manos y nosotros poder hacer uso de ello para poder tener bendición. Si usted siente que no debe de ser así porque está en la gracia y usted siente o tiene ese entendimiento, lo voy a decir así, de que ya el diezmo y la ofrenda es de la ley y en la gracia ya no lo debe usted de llevar, eso es asunto de cada uno de nosotros. Yo le digo, yo le estoy enseñando que si usted lo quiere ejercer, lo puede hacer. Ojo, lo puede hacer. No le estoy exigiendo nada ni pidiendo a nada por si alguien nos está viendo por ahí, no lo estoy haciendo. Pero es una herramienta que está ahí. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla constantemente de la ley de la siembra y la cosecha. Y la ley y la Escritura también, desde la ley hasta la gracia, nos habla, como en este pasaje, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, yo le diga lo que le diga, le enseñe como le enseñe, si usted no ha dejado de tener ese amor al dinero, usted le va a seguir doliendo, no a nosotros, no a la iglesia, no a Pacto Vivo, dejar algo para el Señor. Entonces eso no lo podemos hacer de otra forma. Tiene que venirle a usted de revelación. Así como le llegó la revelación, y lo hablábamos un poquito en varones, yo por eso la semana pasada les hablaba de Caín y Abel. Ellos tuvieron la revelación de ir a ofrendarle a Dios. ¿Había ley? No había ley, pero tuvieron el entendimiento de hacerlo. Posteriormente Abraham, cuando va y persigue a aquellos ladrones que lo habían robado y recupera todo y aparte se hace de más cosas,
se encuentra a Melquisedec, alguien que posteriormente en el Nuevo Testamento dicen que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec le ofrece a Abraham pan, vino, ¿no le suena eso a Eucaristía? Y bendición. Y por revelación, Abraham le entrega el 10% de todo. Dígame si era ley. No era ley, era un agradecimiento al Señor. Caín y Abel también era igual. Jacob, ¿se acuerda de Jacob? Allá en el barrio le decían el tranza. Es que eso quiere decir el nombre. Jacob, cuando le vende la primogenitura Esaú a Jacob, y cuando se da cuenta Esaú del error que cometió, ahí va Esaú a quererlo zarandear. Y Jacob sale huyendo, ¿eh? Dice, patitas, ¿para cuándo son? Y en una de esas que anda huyendo, compuso la canción esa de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. No se crea, ¿eh? Es para que se relaje. Ya ve, cuando andaba huyendo, Jacob dice en la escritura que pone una piedra y se acuesta sobre ella. Y ahí Jacob ora al Señor y le dice, Señor, si me libras de la ira de mi hermano, si me resguardas, si me prosperas, si me ayudas, porque pues ya iba Jacob huyendo, te daré el 10% de todo en lo que tú me bendigas. ¿Era ley? No era ley. Fue revelación también. Así como fue la revelación de que vio ángeles que subían y bajaban. Entonces le doy estos ejemplos y lo trato de hacer rápido para que podamos entender que esto del diezmo y la ofrenda le tiene a usted que llegar de revelación. Y si verdaderamente usted quiere ser bendecido, usted lo va a llevar a cabo. Si no, créame que por mi parte yo no tengo problema, ¿eh? Yo lo hago y nosotros lo pedimos para que usted pueda ser bendecido. Otra cosa más, y se lo voy a dejar para que lo medite. Hay mucha gente que me dice, pastor, yo prefiero dárselo al de la calle. Déselo si quiere. Si así le nace en su corazón, déselo. Pero lo que el Señor busca es que usted participe en el crecimiento del reino de Dios. Entonces, si usted le da el dinero a alguien que ni siquiera cree en Dios, pues es muy su rollo. Pero lo que realmente el Señor valora es que usted lo dé para que la obra de Dios siga creciendo. Y si se da cuenta, bueno, pues aquí todavía estamos en un crecimiento. La verdad es que a todos nos encanta ir a sillas cómodas, donde haya aire, donde esté un auditorio bonito, donde podamos tener un equipo espectacular. A todos nos gusta eso. Pero a casi nadie le gusta trabajar en el proceso de llegar a ese punto. ¿Me estoy explicando? O sea, podemos tenerlo, pero va a requerir trabajo, va a requerir ayuda, va a requerir esfuerzo. Y lo podemos hacer, pero se requiere de su participación. Pero si es de los que nada más queremos ir a sentarnos, de que ya esté todo hecho, bueno, pues también es muy respetable, ¿verdad? Entonces, dicho lo anterior, no es regaño, estaba aclarando cosas, que porque el domingo pasado algunas personas se ofendieron por lo que dije. Y no de aquí, se ofendieron gente que lo vio en transmisión. Entonces, aclarando eso, sigamos adelante. Aquí Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de eso, de gente que está enseñando cosas que no son, de la gente que hace las cosas por amor al dinero. Y que se cuide sobre todo de tener contentamiento. Y al final le dice, y sigue la justicia, sigue la justicia. Y la justicia sabemos que es Cristo. Cuando estamos en Cristo, nosotros como hijos de Dios entramos en justicia. Y vuelve a decir Pablo, sigue la justicia y la piedad. Entonces, durante todo este pasaje nos dice Pablo, piedad, piedad, piedad. Si vamos un poquito atrás, Primera de Timoteo 3:14. Primera de Timoteo 3:14.
Digo, porque cuando yo me encuentro muchas palabras repetitivas, digo, ah, caray, algo nos quiere decir el Señor. Entonces me voy a 1 Timoteo 3:14 y dice, esto te escribo, es la misma carta, inclusive es unos pasajes antes de lo que acabamos de leer. Y le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para si tardo, o sea, por si me tardo en ir, por si no alcanzo a ir a Valsequillo esta semana, pues de una vez te mando un WhatsApp. Para que si me tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ojo, sepamos cómo conducirnos, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Su iglesia. Yo sé, y usted podemos debatir también aquí toda la mañana, ¿verdad? Que mucha gente dice, este es el edificio, la iglesia somos nosotros, sí, está en lo correcto. Pero cuando nos reunimos, aquí es la iglesia. ¿Ok? Amén. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahí nos lo aclara. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los que tenemos que sostener a la sociedad hablando de la verdad. Y luego dice en el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces yo quería saber qué era piedad y aquí me dice que la piedad es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Y luego sigue diciendo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nos dice estas 6 cualidades de la piedad. Pero observando estas cualidades nos está hablando realmente de Cristo. Entonces la piedad es Cristo. En este verso 16 nos introduce a lo que es el misterio de la piedad. Y habiendo dicho lo anterior, la prédica del día de hoy se llama misterio de la piedad o el misterio de la piedad. Así que cada persona hoy aquí esta mañana que es un verdadero creyente, que yo creo que así lo somos todos los que estamos aquí, tenemos que tener la aspiración de volvernos todos y cada uno de nosotros más piadosos. Todos tenemos que ser cada vez más piadosos. Eso debe de ser nuestra aspiración, ese debe de ser nuestra meta, porque ese es el propósito de nuestra redención. Por eso cuando somos ya discípulos del Señor, cuando nos convertimos a Cristo, nuestra vida tiene que ir cambiando. Y ahorita algo de eso decía la pastora, tenemos que ir siendo transformados, cambiados. Y parte de ese cambio es que cada día podamos manifestar la piedad. La vida eterna no es únicamente que nos parezcamos a Jesús cuando vayamos allá a la eternidad, sino que también mientras estamos aquí en la tierra podamos ser piadosos, podamos intervenir en el mundo con la gente para mostrar a Cristo por medio de la piedad. Ahora, aquí cuando nos empieza a hablar Pablo y le dice a Timoteo, grande es el misterio. Es muy interesante porque hay varias porciones en las Escrituras que nos hablan de un misterio. Y cuando nos habla de un misterio, significa que es algo importante, algo que debemos de tomar en cuenta, algo que no es básico o algo que no es común, es algo importante. El misterio es algo que está oculto. Un misterio en las Escrituras normalmente se muestra o encontramos muchos misterios como este en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, y ojo con esto que le voy a decir, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios incompleta.
la palabra de Dios no se terminó de escribir en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros ahora tenemos un Nuevo Testamento. Por eso la Biblia está separada en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene a ser, no sé si a usted le tocó en la escuela estudiar, bueno, en inglés se usaba, cuando estudiaba uno inglés se usaba mucho el fill in the blanks que decían las instrucciones, ¿verdad? Llene en los espacios en blanco. ¿No le tocó? O en otras materias también se podía utilizar, que usted iba formando una frase, iba formando un enunciado, iba llenando los espacios, la palabra que correspondía. El Nuevo Testamento viene a ser esas palabras que tenemos que ir llenando en el Antiguo. Cuando leemos el Antiguo Testamento hay muchas cuestiones de revelación de Dios que no están completas, que terminamos nosotros entendiéndolas ahora que nosotros podemos leer toda la Escritura. Ahora que nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento es que entendemos muchas cosas. Pero la gente que únicamente ha leído o que únicamente leyó el Antiguo Testamento se quedó con muchos misterios, porque no supo muchísimas cosas. Inclusive podríamos mencionar todas las profecías de la venida de Cristo. Para mucha gente judía siguen como misterio, siendo que fue algo que ya se cumplió. Pero como ellos no han visto la revelación y no creyeron en Cristo como el Hijo de Dios, no pudieron tener ese entendimiento y ese misterio no fue revelado. Entonces hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que ahora usted y yo ya sabemos, porque el Nuevo Testamento nos da la clave, nos da la llave para poderlo entender. Son cosas que habían estado ahí ocultas. En teología hay un término que se llama el progreso de la revelación. Quiere decir que la revelación de Dios va avanzando, va progresando. Significa que Dios no se reveló completamente a los hombres de un solo golpe. Se fue revelando poco a poco. Por eso la Escritura, o Biblia, como usted le quiera decir, no fue escrita por la misma persona. Sabemos que es el mismo autor, ojo con esto, es el mismo autor que es Dios, es el Espíritu de Dios, pero el escritor no fue la misma persona, ni la escribió en una sola ocasión. La Escritura fue hecha o fue escrita durante 1600 años. O sea, ningún hombre podría haberla escrito completa. 1600 años por 40 escritores diferentes. 40 escritores diferentes. Mire, a veces hasta para escribir un devocional, le voy a decir así, si nos ponemos dos a hacer un devocional, vamos a batallar para ponernos de acuerdo. Ahora imagínense 40 tratando de escribir un libro con todas las concordancias que trae la Escritura. Dígame si no es palabra de Dios. Así que Dios iba revelando cosas poco a poco y lo iba revelando considerando el grupo de personas que vivían en ese momento. De acuerdo a la gente que Él conocía o intervenía en sus vidas, les revelaba algo y posteriormente revelaba algo más. Y así lo fue haciendo hasta que llega a la revelación en el Nuevo Testamento. Así que el Antiguo Testamento es únicamente una introducción de lo que Él necesitaba revelar en ese momento, pero ahora usted y yo tenemos la palabra completa y gloria a Dios por eso, porque nosotros tenemos una revelación completita y tremenda. Y una de esas revelaciones es este misterio de la piedad. Misterio de la piedad. Así que vamos a entender un poquito más esto. Mire, vamos a Hebreos 8, capítulo 8, versículo 6, dice Hebreos 8, 6. Pero ahora, tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, dice Pablo. Y luego vamos a brincarnos hasta el versículo 10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, ojo, pacto vivo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Aleluya, amén. Así que este Nuevo Testamento es mejor que el Viejo. Y no solo mejor, sino que lo vamos a entender de una manera diferente. Porque nosotros tenemos ese conocimiento de cosas que que no fueron reveladas en su tiempo y que ahora nosotros podemos conocer. Lo oculto en el Viejo es revelado en el Nuevo. Así que recuerda que un misterio es algo oculto en el Viejo Testamento, revelado en el Nuevo. Si no tenemos la revelación de lo nuevo, ojo con esto, si no tenemos la revelación de lo nuevo, vamos a seguir sin entender lo antiguo. Y lo digo así porque yo escucho que mucha gente hace muchas prédicas porque se presta el Antiguo Testamento para predicar historias fenomenales. Y usted sabe que son historias así, interesantísimas, fenomenales, padrísimas historias. Se presta mucho para hacer prédicas. Ojo con esto, fíjese, le voy a dar un tip. Cuando usted escucha a un predicador predicándole únicamente del Antiguo Testamento y nunca hizo una relación con el Nuevo Testamento ni con la cruz de Cristo, esa prédica no sirve. Así se lo digo. Toda predicación tiene que llevarlo usted a la cruz de Cristo. Toda. Así que si hay alguien por ahí que puro Antiguo Testamento y que el que Deuteronomio, si no lo lleva a la cruz, no sirve para lo que el Señor nos está revelando ahora en el Nuevo Testamento. Porque nosotros estamos en la gracia. Mire, nos ponemos muy duros a la hora del diezmo porque estamos en la gracia. Pero a la hora de las prédicas andamos convirtiéndonos al judaísmo. Díganme si no es cierto. Andamos diciendo cosas que ni deberíamos, que no tiene razón de ser. Yo conozco gente que anda más preocupada por aprender hebreo que por hacer la palabra de Dios. Le digo, oye, si no la haces en español, en hebreo que no la vas a entender, menos la vas a hacer. Entonces, es un error ir hacia atrás. Cuando no tenemos la revelación, únicamente vamos a tener buenas historias del Antiguo Testamento. Porque no vamos a tener una revelación de lo mejor, de lo que vino el Señor a mostrarnos ahora con lo nuevo. Ahora, usted debe de darse cuenta que cuando leemos el Antiguo Testamento, y aquí en este pasaje de Hebreos, Pablo nos lo contrasta. Bueno, yo digo que Pablo es el autor de Hebreos, hay quien dice que tal vez no, pero bueno. Y nos habla que en el Viejo Testamento, y usted se puede dar cuenta, normalmente utiliza palabras como haré, pondré, escribiré. ¿Sí se ha dado cuenta cuando lee el Antiguo Testamento? Porque nos habla como en un infinitivo, ¿verdad? Como que algo que todavía no sucede. Pero cuando nos habla del Nuevo Testamento nos dice, hazlo, cumple, lo tienes que hacer. Y dice, y sigue diciendo en el Antiguo Testamento, no harás, no robarás. Y en muchas ocasiones dice, no, 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 no. ¿Se da cuenta? Pero cuando hablamos en el Nuevo Testamento,
nos habla de que Él va a poner, que Él nos va a dar, que Él nos va a revelar. Ya no habla de cuestiones negativas, de imposición, sino ahora nos está hablando de cosas que Él nos está ofreciendo, que Él nos está dando. Y nos dice 6 características de Jesús. Mire, vamos al versículo 16, me voy a ir rápido para que no se me desespere. Primero dice, Dios fue manifestado en carne. Esta es la manifestación de Dios en términos humanos, cuando Jesús vino aquí a la tierra. Cuando Jesús vino a este cuerpo físico, a un marco físico. ¿Mande? ¿Quieren el versículo? Es el que leímos de Timoteo. Primera de Timoteo 3:16, así es. Primero Dios fue manifestado en carne. Esto es cuando Él viene aquí a la tierra, camina con nosotros. Cuando Él viene aquí en la tierra, Él es totalmente Dios y totalmente hombre. No está mezclado, no es una combinación. A esto se le llama unión hipostática, ya se lo había mencionado en otras ocasiones. La unión hipostática significa que son dos naturalezas en una misma persona sin mezclarse. Eso significa. Dos naturalezas que estaban en Jesús y que nunca se mezclaban. Por eso usted podía ver a un Jesús hambriento en ocasiones y de un momento a otro Él podía alimentar a 5,000 personas haciéndoles un sándwich de atún. ¿Sí sabe por qué sándwich de atún? Por los panes y los peces. Digo, es la mejor manera que yo me imagino comer pan con pescado, ¿verdad? Un sándwich de atún. Jesús podía tener sed porque era humano, pero también podía caminar sobre el agua porque era Dios. Jesús pudo morir porque era humano, pero también resucitó porque es hijo de Dios. Así que son las dos naturalezas en Jesús. Él fue manifestado en la carne, por eso Isaías nos dice, porque un niño nos es nacido en lo físico, hijo celestial nos es dado. Son las dos naturalezas de Dios. Número 2 o segundo, dice justificado en el Espíritu. Timoteo 3:16, acuérdese. Justificado en el Espíritu. Acuérdese que el Espíritu Santo testifica de Jesús. Cuando Jesús es bautizado, que nosotros vamos a tener bautizos el próximo sábado, se escucha una voz, desciende el Espíritu Santo y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También sabemos que el Espíritu es quien lleva a Jesús al desierto. Y no solo lo lleva, sino lo acompañó. También podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo estuvo con él en la resurrección. Número 3, visto de los ángeles. O sea, no solamente nosotros lo vimos, sino también lo vieron los ángeles. Usted sabe que hubo ángeles que anunciaron su nacimiento. Hubo ángeles en el momento de su tentación. Hubo ángeles en el Getsemaní. Hubo ángeles atestiguando su muerte. Hubo ángeles moviendo la piedra. Hubo ángeles cuando se levantó de los muertos. Y también hubo ángeles cuando subió al cielo. Siempre estuvo atestiguado por los ángeles. Así que la validación del cielo sobre Jesús, ahí está, es única. Número 4, predicado a los gentiles. Usted sabe que Jesús nunca escribió un libro, pero existen miles, infinidad de libros que hablan de Jesús. Más que nadie en toda la humanidad. Y todavía nos falta llegar a muchísima más gente, predicarles el evangelio. Pero ha sido predicado a los gentiles. Nunca escribió Jesús una canción, pero también hay muchísimas canciones, infinidad de himnos en su nombre.
Y va a llegar el momento en que todo el mundo sea confrontado con Jesús. Número 5, creído en el mundo. Por supuesto que el cristianismo se ha extendido a todo el mundo. Falta mucho por hacer, pero se ha extendido al mundo. No se quedó únicamente en Jerusalén. Y número 6, recibido arriba en la gloria. Esa es la exaltación de Cristo. Y Pablo nos enumera estas 6 cosas para decirnos que el misterio de la piedad es Jesús. Ese es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad está atado a Jesucristo, a su figura única, a su unicidad. Porque el misterio estaba oculto y ahora es revelado en el Nuevo Testamento. Y el misterio revelado es Jesucristo. Y Jesucristo es la llave para que usted pueda abrir la piedad. Fíjese, ahí voy más allá. Vamos a Tito capítulo 2. Sí, hermanos, si hay un libro que se llama Tito. No me ve así, me veo así como con cara de que, ay, Tito. Tito capítulo 2. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué se manifestó? La gracia. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir? Que la gracia nos debe demostrar que tenemos que tener este cambio de vida. Y si usted no ha sentido que tiene que dejar esto, mucho ojo y cuénteselo a quien más confianza le tenga, porque probablemente todavía no tiene salvación. Porque cuando tiene salvación y tiene la gracia, que la gracia viene por medio de la salvación, usted tiene que empezar a dejar la impiedad, los deseos mundanos, y usted tiene que empezar a vivir más sobrio, más justo y más piadosamente. Si todavía no reúne esos requisitos, por eso le digo, ojo, mucho ojo. Así que cuando decimos que la gracia es de Dios y que se ha manifestado por medio de Cristo, se refiere a que la ley, ciertamente todos sabemos, vino por Moisés, así nos dice Juan capítulo 1, pero la gracia y la verdad vino por Cristo. Y cuando esa gracia y esa verdad viene a nosotros, nosotros tenemos que empezar a experimentar cambios. Fíjense, seguimos con Timoteo 2, más bien 2 de Timoteo capítulo 1. Versículo 1. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que la gracia de Dios vino por medio de Jesús. Por lo tanto, el misterio de la piedad oculto en el Viejo Testamento ahora es revelado a nosotros. Y es revelado a nosotros cuando entra en escena Jesús. Que Jesús trae la gracia con él. Y cuando Él aparece, Él manifiesta la gracia. La gracia es la manifestación de la bondad de Dios. Ahorita en una de las alabanzas que cantamos, en la última, que cantamos, quiero conocer a Jesús. Y decíamos, porque su amor, que es la gracia, no se compra. A ver, usted se la sabe, ¿qué más dice? No se compra ni se merece. Es un regalo. Y si vendiera, dice la canción, y si vendiera todo lo que tengo,
aún así fallaría, o sea, aún así no la puedo comprar. No es así, porque es un regalo. Jesús vino a traer la gracia y vino a mostrárnosla, vino a sacarla de ese misterio para mostrárnosla a nosotros. Segunda de Pedro 3:18, fíjese lo que dice: antes bien, creced en la gracia. Eso quiere decir que en la gracia tenemos que crecer. Eso quiere decir que sí se nos entregó la gracia, pero tenemos que hacerla crecer. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacer crecer la gracia? Conociendo cada vez más a Jesús. Por eso cantamos: quiero conocer a Jesús. Porque a medida de que lo vayamos conociendo cada vez más, la gracia va creciendo dentro de nosotros. Y cuando esa gracia va creciendo dentro de nosotros, pues nosotros vamos a empezar a manifestar esa gracia. Porque mire, no únicamente nosotros a veces nos confundimos con esto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O que a veces no entendemos por completo la gracia y de pronto nos queremos regresar a lo viejo. Eso también le pasaba a los primeros cristianos o al cristianismo primitivo, como mucha gente le dice. De hecho, toda una carta de Pablo está dedicada a eso. Si usted lee Gálatas, se puede dar cuenta que Pablo se desplayó ahí hablando de la gracia, diciéndonos que no podemos retroceder, que no podemos ir al judaísmo, que este es un nuevo pacto, que esto es algo mejor. No quiere decir, ojo con esto, no quiere decir que lo anterior no sirva, pero ya tenemos una relación mejor con Jesús. ¿Sí? Vamos a aclarar un poquito más de esto. Tenemos que tener un mayor entendimiento de esto. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si únicamente cumpliendo la ley yo me hago justo, entonces ¿para qué murió Jesús? Es decir, dejen de anular la gracia de Dios. Dejen de impedir que la gracia fluya en su interior. Porque la gracia no está fluyendo si la piedad no está ocurriendo. Si usted no es más piadoso, voy a volverlo a decir porque ya me confundí. Si la gracia no está fluyendo, la piedad no está ocurriendo. Si la gracia no fluye, la piedad no ocurre. O sea, para poder ser piadosos tenemos que tener gracia, la gracia de Dios en nosotros. Por eso es que el misterio de la piedad está sujeto al flujo de la gracia de Cristo. Si no entendemos la gracia, no vamos a poder acceder a crecer en la gracia y a ser piadosos. La gracia es lo que Dios nos da libremente. Y mira lo que hace la gracia. Creo que lo leímos ahorita. Tito 2:11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero vamos a agregarle el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que esto es lo que hace que la gracia sea tan poderosa. Porque mira, cuando nosotros recibimos la gracia, es como cuando usted regala un juguete de esos de pilas a los niños. Si le regala el juguete y no trae pilas, el niño no va a poder jugar. Pero si le regala el juguete y con las pilas incluidas, no hombre, el niño se va a dar una divertida.
Vamos a, vamos a decir un trenecito, a ver si alguien pone atención. Si usted regala un trenecito con todo y pilas, no hombre, el chamaco se va a dar vuelo. La gracia, si nosotros la dejamos crecer en nuestro interior, es como cuando, si el Señor nos da ese regalo con pilas incluidas. Así. La Biblia es un manual que nos da instrucciones. Este es un manual. Ayer tuve una reunión con otros pastores y ahí en la alcaldía aquí de Chihuahua, y hablaban acerca de eso y les digo, es que este es el manual. Tenemos que mantenernos apegados a la palabra porque es el manual. El manual te da información, pero ojo con esto, aguas con esto. Te da información, pero no te da poder para poderlo hacer. ¿A qué me refiero? Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que escuchar los mensajes, pero si no hacemos, si no ejecutamos, si no nos movemos, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Usted se puede aprender el manual de la A a la Z, pero si no la ejecuta, nada va a cambiar. Es por ello que una y otra vez la misma escritura nos dice que para ser transformados tenemos que ser transformados por medio de la gracia y por medio de la piedad. Porque cuando únicamente nos basamos en la ley nos puede traer frustración y nos puede hacer sentir culpables. Pero la gracia se establece para que superemos todo aquello. No podemos seguir regresando a la ley. Gálatas 5:4, fíjate lo que dice. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, todo aquel que quiere regresarse a la ley y que quiere regresarse a ser hebreo, está desechando la gracia. Está desechando la gracia. Está desechando el sacrificio de Jesús. Y mire que ahorita tenemos una corriente muy pesada de gente judaizante. Gente cristiana que se está judaizando, pensando que así se van a acercar más al Señor. No funciona de esa manera. Tenemos que dejar que la gracia se desarrolle en nosotros. Los evangelios nos muestran la vida de Jesús y nos muestran mientras Jesús convivió con sus discípulos y en la tierra. Bueno, déjeme se lo planteo de esta manera, más fácil. En el Antiguo Testamento podemos entender a manera de que vamos leyendo o a medida de que vamos leyendo que Dios acompañaba a su pueblo y Dios hacía cosas para que su pueblo viera que Dios estaba con ellos y que los acompañaba. Durante los evangelios podemos ver a Jesús mismo en su naturaleza humana caminando con sus discípulos. Pero ahora nosotros como iglesia de Cristo, nosotros nos movemos por medio del Espíritu Santo. Nos movemos por medio de su gracia. Y su gracia está en nosotros. Voy otra vez. En el antiguo pacto Dios mostraba que acompañaba a su pueblo. En los evangelios Jesús camina con sus discípulos. Pero ahora nosotros como su iglesia, Jesús está dentro de nosotros. Así que Jesús es la gracia y la gracia de Dios nos tiene que mostrar piedad. Porque fíjese lo que hizo Jesús y nos lo dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Significa que Dios tomó los pecados de cada uno de nosotros y se los depositó a Jesús. Jesús, quien nunca había pecado. Entonces Jesús paga
por medio de su crédito, él sí traía dinero en su tarjeta de crédito. Él paga por los pecados de todos nosotros, para que nosotros podamos estar libres de deuda y nosotros poder recibir la gracia del Señor. Así que cuando nos convertimos a Cristo, Dios acredita la justicia de Jesús, o sea, nos da la justicia de Jesús, que nunca pecó, sobre nosotros, sobre nuestra vida, para que esa justicia sea perfecta, para que en ese momento nosotros podamos ser perfectos delante de Dios. Porque Jesús siempre cumplió con todas las demandas que Dios le puso. O sea, Jesús sí fue perfecto. Así que por eso el Señor dice en Mateo 5:17, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas, que es lo que yo les decía hace un momento. Es mejor el nuevo pacto, es mejor la nueva ley, estamos en la gracia, pero aquí Jesús dice, no piensen que he venido a quitar lo anterior, sino vine a cumplirla. ¿Qué quiere decir? Que nosotros por medio de la gracia de Jesús cumplimos con todo lo que establece el antiguo pacto. Pero tenemos que tener la gracia, hermana. Tenemos que tener la gracia. Si no tenemos la gracia de Jesús en nosotros, no lo vamos a cumplir. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es Él? Fíjese lo que dice Mateo 5:19, antes de que le diga lo siguiente. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños, cuando se basan en la ley, así enseñé a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos, o sea, será llamado pequeño. Mas cualquiera que los hagas y los enseñé, será llamado grande en el reino de los cielos. Quiere decir que la perfección de Jesús tiene que estar ahora en nosotros. ¿Qué significa esto? Y yo esto también, parte de esto les decía el viernes a los varones. ¿Qué significa? Yo ahora estoy en la gracia. Y lo digo así porque mucha gente lo dice así de manera muy orgullosa para no diezmar y ofrendar porque estamos en la gracia, ¿verdad? Pero si yo estoy en la gracia, yo tengo que cumplir la ley de todas maneras, pero ahora la cumplo con la justificación de Jesús en la gracia. ¿Cómo lo hago? Por medio del amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Fíjese, le voy a poner un ejemplo con los 10 mandamientos. Dice uno de los 10 mandamientos, no robarás. Si yo amo a mi hermano, si yo amo a David, no le voy a robar, porque lo amo. Y eso ya es gracia dentro de mí, porque no estoy pensando en hacerle mal ni robar. No voy a decir mentiras ni dar falso testimonio de mi hermano Carlos, porque lo amo. ¿Cómo voy a decir algo equivocado de él? Porque la gracia está en mí. Me voy a los mandamientos de Dios, que son los primeros 4. Si verdaderamente amo a Dios, lo pongo siempre en primer lugar. Y cumplo con esa gracia, porque si tengo la gracia de Dios, entonces amo a Dios en primer lugar. No tendré dioses ajenos delante de mí, y un Dios ajeno puede ser mi trabajo, puede ser mi dinero, porque la gracia está en mí. Y así váyase con todos los 10 y váyase con toda la ley de Dios e inclusive con los profetas, y verá que por medio del amor, de la gracia, de la piedad, usted cumple con todos los requisitos de la ley, porque Jesús los cumplió y ahora Jesús está en usted. Pero si verdaderamente está en usted, usted los tiene también que cumplir, y la gracia se tiene que ir manifestando. Ahora déjeme le digo que la gracia, cuando usted recibe a Jesús como su Señor, es depositada una pequeña semilla en su alma. Se conecta a su espíritu, pero es como si se hubiera depositado una semilla. Y esa semilla usted la tiene que estar regando, usted la tiene que estar abonando, usted la tiene que estar cuidando. La gente que sabe de agricultura sabe de lo que le estoy hablando. Y podando también cuando sea necesario. ¿Para qué?
Para que la gracia, dijo Pedro, mi tocayo, crezca en usted. Porque a medida que la gracia crece en usted, su alma, su mente, lo que usted es, va siendo transformado, pareciéndose cada vez más a Jesucristo. Y eso le va a dar a usted la revelación de la piedad. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Así que si usted todavía se hace preguntas como, si tengo a Jesús dentro de mí, entonces ¿por qué todavía soy tan imperfecto? Si tengo a Jesús en mí, ¿por qué todavía estoy pecando con esto, con aquello, con esto otro? Si tengo a Jesús en mí, si acepté a Cristo, ¿por qué todavía no siento que soy tan perfecto? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque Jesús no ha sido suficientemente liberado dentro de usted. Jesús no ha sido suficientemente liberado dentro de usted. Recibió la semilla, pero no le ha permitido que se desarrolle. La mayoría de nosotros sofocamos la expresión de gracia. La sofocamos porque no queremos hacer un cambio en nuestra vida, porque queremos seguir agarrados de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de nuestro pecado, de nuestro vicio. Queremos seguir agarrados y no lo soltamos. Ahorita leímos el pasaje donde Pablo le dice a Timoteo que el Señor, cuando nos justifica, arroja todo nuestro pecado y toda nuestra iniquidad y no se vuelve a acordar de él. Pero nosotros seguimos ahí agarrados. Usted no ha dejado crecer esa semilla. Así que con la ley, que ahí sigue, es vieja, es el Antiguo Testamento, pero ahí sigue. Con la ley podemos darnos cuenta y nos menciona y nos puede dar el conocimiento del pecado. Nos ayuda a saber qué está bien y qué está mal. Es como un espejo, nos va a ayudar a saber qué está bien y qué está mal. Pero para poder arreglarlo, necesitamos a la gracia. Necesitamos la piedad. Porque ninguno de nosotros podríamos cumplir la ley a cabalidad. Nadie, solo Jesucristo lo pudo hacer. Pero si Cristo está restringido en usted, la piedad va a estar restringida en usted. Y por más cursos que haga, pláticas que vaya, licenciaturas en teología, conferencias, conciertos, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Porque lo que verdaderamente usted necesita es la expresión de Jesucristo en su vida. Porque ese es el misterio de la piedad. El que no tiene al Hijo no tendrá vida dentro de él. No tendrá vida dentro de él. Porque dice Juan 10:10, y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que, Pacto Vivo, para darles gracia, para que el Señor les dé gracia y que la tengan en abundancia, usted necesita desarrollarla, dejarla crecer. Porque el camino para ser más piadosos es poder tener a Jesucristo dentro de nosotros, en nuestra vida. Porque con el Hijo, cuando tienes al Hijo, tienes todo lo demás. Tienes todo lo demás. Porque déjame te digo algo, y ayer yo se lo decía al alcalde de Chihuahua. Cuando nos pegamos a Jesucristo, cuando nos apegamos a su palabra, el Señor nos da bendición, nos da vida. Pero el Señor nos da en combo. Así como cuando usted va y pide una hamburguesa y le dan sus papas y sus refrescos, así en combo. Así nos da el Señor. Si nos acercamos a Él, que Él nos da vida, y lo hacemos de una manera consciente, en amor, deseándole que entre a nuestra vida, Él nos va a dar aún más de lo que nosotros estamos solicitando, porque nos va a dar la bendición completa.
en combo. Así que póngase de pie porque lo quiero invitar a que esta mañana, si usted aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, o si ya lo hizo y se ha dado cuenta que la piedad aún no está en usted, o que no ha crecido lo suficiente, quiero invitarlo a que nuevamente recibamos a Jesucristo como nuestro Señor. Y lo único que tenemos que hacer es hacer esta oración, pero hacerla con todo el entendimiento, con toda la fe, con todo el corazón, entendiendo el regalo tan precioso que Él nos va a dar. Tiene que hacerlo en voz audible. En voz audible para que todo el mundo se entere que usted a partir de hoy le va a pertenecer a Jesucristo y al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora me presento ante ti como un pecador. Te pido perdón por todas mis ofensas. Y quiero recibir a Jesucristo tu Hijo como mi Señor. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias porque a partir del día de hoy puedo ser llamado Hijo de Dios. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bendito Señor, en esta hora, Padre Santo, oro por cada uno de tus hijos. Permite, Señor, que puedan tener la revelación de la gracia en su vida. Que esa misma gracia les vaya dando el discernimiento y el crecimiento para que puedan manifestar la piedad que viene de Cristo en su vida, en sus corazones, en sus familias. Te doy gracias por cada uno de ellos, los bendigo. Que tengan una semana y un mes lleno de éxitos, de victorias, que vienen acompañados de ti, de tu Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor, por ellos, en el poderoso nombre de Jesucristo.